¿Cuáles son los puntos clave de este nuevo plan de negocios? Aquí le presento algunos de los que se destacan. Uno es sacar a Pemex de los números rojos para el año 2021. Es uno de los objetivos que se propone este plan de negocios. Producir más de 1 millón de barriles de petróleo. Una inversión de 141,000 millones para mejorar sus resultados. También proponen disminuir carga fiscal en 128,000 millones de pesos, es decir, dejar de quitarle tantos impuestos a Pemex. Seguir también en cooperación con la iniciativa privada. Este tema era de los más esperados, el tema de los llamados farm outs o los planes de inversión conjuntos entre el gobierno o entre Pemex y la iniciativa privada. Y hay reacciones, no muchas. Hoy los inversionistas, por lo menos en México, estuvieron cautelosos para dar sus puntos de vista todavía sobre el plan de negocios, algunos de ellos a los que buscamos e intentamos consultar en cámaras empresariales, en organizaciones especializadas en temas de hidrocarburos. Nos dijeron que estaban analizando todavía el documento. Donde sí hubo reacciones fue en Citigroup, accionista mayoritario de Citibanamex. Criticó fuertemente el plan de negocios de Pemex porque no tiene nada de nuevo, así lo dijo en un comunicado, donde también señaló que las cifras son decepcionantes y que este plan no resuelve el problema estructural de la compañía. También critica Citigroup que tendrá implicaciones en las finanzas públicas federales y que derivado de esto mantiene la perspectiva a la baja para Pemex en los próximos 6 meses. Pero para analizar el plan de negocios, lo que contiene y cómo lo están recibiendo los inversionistas, saludo con gusto esta noche aquí en el estudio a la doctora Miriam Grunstein. Ella es experta en temas energéticos. Buenas noches, doctora. Buenas noches, encantada de estar contigo, Salvador. Y también para ayudarnos en este análisis está por supuesto, nuestro analista financiero de cabecera, Mario Maldonado. Bienvenido, Mario. ¿Qué tal, Salvador? Buenas noches. Muy buenas noches. Empezamos con la doctora Grunstein. Doctora, ¿cómo vio el plan de negocios? Bueno, lo que vi realmente fueron 10 diapositivas de PowerPoint. El plan de negocios no lo he leído, yo creo que nadie. Y es dudoso que esté terminado, ¿no? Porque ha habido mucha dubitación en torno a qué hacer con Pemex. Yo coincidiría algo con Citigroup, que no se vio realmente nada nuevo, que es la preservación del monopolio de Estado, la cancelación de la operación conjunta por vía de los farm outs, la cancelación de áreas contractuales, de licitaciones. Pero sí vi un avance en el sentido de que se le pone más atención a exploración y producción que a refinación. Yo en el curso de estos meses iniciales de este sexenio había visto mucha obsecación con la zona intermedia de la industria de los hidrocarburos, es decir, especialmente la refinación, y mucho abandono en el área de exploración y producción, que es donde Pemex ha sido más apto y ha producido más valor. Pemex sí, antes de impuesto, tuvo años en que generaba mucha riqueza para el país, de hecho aportaba 40% de los ingresos fiscales, mientras que en refinación invariablemente ha perdido, ¿no? Pemex ha sido un mal refinador por muchos factores, no porque los ingenieros de Pemex sean malos para la refinación en sí, sino había mucha intervención hacendaria por vía de los subsidios, la Secretaría de Hacienda fijaba los precios de la gasolina en el Comité de Precios de Pemex. Entonces la fuerte intervención estatal ha enfermado la industria de la refinación en México. Entonces vi bien el 80-20, 80% a exploración y producción y 20% a refinación. Lo que veo mal es cómo están manejando exploración y producción. O sea, insistir en sacarle petróleo a las zonas someras del Golfo de México y a los campos terrestres me parece totalmente desatinado. Ya no es una opción viable para usted esta. No, porque habría que ir a aguas profundas. Aguas profundas. Si el presidente le tiene tirria al shale, cosa que comparto con él, porque no hemos visto realmente los impactos ambientales reales de la explotación del shale, yo diría, vámonos a aguas profundas. Es ahí donde está nuestro gran potencial hidrocarburífero. Bueno, Mario Maldonado, tu primera impresión de lo que se vio hoy, a reserva de conocer el documento completo. Pues la reacción de los inversionistas creo que es clara, de los analistas, de los bancos de inversión. Mencionabas el caso de Citi. Primero porque tardó mucho en presentarte este plan. De hecho, en junio pasado Fitch Ratings, una calificadora, le quitó el grado de inversión a Pemex, es decir, puso sus bonos en modo especulativo, cerca de bonos basura, y lo hizo antes de conocer el plan de negocios de petróleos mexicanos. No esperaron a conocerlo. No esperaron a conocerlo. Moody's lo tiene a un escalón de quitarle el grado de inversión
y Standard & Poor's todavía tiene más margen para hacerlo, ¿no? Pero se considera que si 2 de las 3 grandotas te quitan el grado de inversión, pues prácticamente los bonos que tiene Petróleos Mexicanos en los mercados internacionales, que son 80,000 millones de dólares, pues van a estar en modo especulativo, es decir, van a tener mucho riesgo, van a dispararse los intereses y su valor va a caer. Es decir, es todo un tema el asunto financiero. Y creo que para coronar lo que pienso sobre este plan de negocios de Pemex, se presentó la primera parte, que es la operativa, la de exploración y producción, a qué niveles, qué es lo que ya nos habían dicho, ¿no? Llevar la producción a cerca de 2.6 millones de barriles de petróleo diarios, desde el 1.7 millones de barriles que tenemos ahora, y cómo lo van a hacer, ¿no? Van a echar mano cuánto de la iniciativa privada, no van a reactivar estos farm outs, no se van a reactivar, por lo menos en lo que vemos en este plan, y Miriam aquí, que es la experta, pues no me deja mentir, tampoco está planeado que se reactiven las rondas de hidrocarburos, las rondas petroleras, es decir, esa sorpresa a la que esperaban los inversionistas, el mercado de las calificadoras, no se dio, y ahora viene la parte financiera, que el plan de Pemex, de negocios de Pemex, debe ser mucho más grande, debe ser más, no de 10 diapositivas o 12 diapositivas, que fue lo que vimos hoy en la conferencia mañanera. La otra parte es la financiera y es la más peligrosa. Y si con esta primera parte los inversionistas dijeron que era cuestión de tiempo, los bancos de inversión, que era cuestión de tiempo para que le volvieran a recortar la calificación, híjole, yo creo que podemos esperar lo peor. ¿Por qué se resiste tanto el gobierno del presidente López Obrador a ir hacia el tema de las farm outs, a recuperar estos esquemas de inversión público-privada? Es muy curioso. Hace unas horas hablaba con otro medio y es una cuestión psicológica. Es el medio a perder el control. Es el miedo, es el terror a que Pemex no sea la estrella de la película. Entonces, sí, y es un miedo, como muchos miedos, totalmente irracionales, porque todas las empresas del mundo prefieren diversificar su riesgo. Entonces van juntas a casi todo lo que es muy difícil, claro, ¿no? Y comparten el riesgo. Y comparten el riesgo, o sea, como el riesgo geológico, porque no todos los pozos van a ser productivos. Realmente el margen de riesgo geológico de hoy es grande, porque ya el petróleo fácil está extinto prácticamente, ¿no? Salvo en Permian, en Estados Unidos, donde les sobran hidrocarburos, incluso exportan con precios negativos, casi pagan porque les saque los hidrocarburos de encima. Pero esa realidad no existe en México. Entonces es una cuestión como de orgullo, como de macho dominante, no sé, de Pemex tiene que ser siempre el que puede y el que quiere. Pero, y va a tener prestadores de servicios a su lado, pero eso es una fantasía, porque Pemex constantemente pierde el control de sus operaciones, porque delega demasiado a las empresas de servicio, y porque Pemex es muy caótico administrando proyectos, toman control y a veces lo toman bien y a veces lo toman mal. Entonces este Pemexcentrismo es irracional, porque Pemex, aún con contratos de servicios, pierde el control. Claro. Y esto aún suponiendo que ellos ya cambiaron muchas cosas en el Pemex de esta cuarta transformación, ¿no? En poco tiempo. Sí, bueno, para mí la gestión de Pemex, la actual gestión de Pemex me preocupa mucho, porque con el debido reconocimiento, Octavio Romero Oropeza, pues dista mucho de ser un empresario petrolero como para encabezar una empresa de tanta importancia en el país, ¿no? Y que ha tenido una presencia mundial de primer décil, ¿no? Entonces, digo, si lo comparamos con Emilio Lozoya, ya me quedaría con Octavio Romero Oropeza, por lo que acabas de decir en el programa. El otro, ¿no? Era muy bueno, sí, muy buen financiero. Era muy bueno, pero muy buen financiero, pero a sí mismo, no para la empresa, ¿no? Enriqueció brutalmente. Entonces, y el Consejo de Administración, pues tienen a un petrolero, pues que ya ha entrado en años, que tiene ideas también un poco rebasadas de lo que es, y son nombramientos realmente muy afiliados al partido. Claro, muy ideologizados. Muy ideologizados, ¿no? Ahora, Mario, ese es en cuanto a los farm outs. En el tema de los contratos de las rondas de negociaciones, de plano no quieren ir porque sería revivir la reforma energética de Peña Nieto, y el presidente no quiere revivirla. Yo creo que sí, en parte tiene que ver con este tema de la reforma energética, pero el argumento del presidente, y lo ha dicho en muchos foros energéticos, es que no se ha sacado un solo barril de petróleo de estas rondas de hidrocarburos que se entregaron, se adjudicaron en el sexenio anterior,
Y bueno, eso tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Es decir, son normalmente proyectos de mediano y largo plazo que tardan tiempo en ver efectivamente el primer barril producido de petróleo, pero pues el argumento es un poco fácil para el gobierno, ¿no? Les entregaron los contratos, se comprometieron a invertir tanto dinero y ahora no tenemos pues ni muchos empleos generados y ni un solo barril de petróleo producido. Ese es el argumento del gobierno. Ahora, pasando al tema, creo que los dos datos importantes aquí es el presupuesto de 141,000 millones de pesos que se le da para 3 años a Petróleos Mexicanos y este recorte importante que se hace a la carga fiscal de Petróleos Mexicanos, que es del orden de los 128,000 millones de pesos. ¿Eso es positivo? Eso preocupa a las calificadoras porque ¿Por qué? pues el gobierno lo tiene que sacar de algún lado. Sí, claro. Es un recorte que el gobierno deja de percibir, digamos, el erario, el gobierno, el presupuesto de ingresos, la ley de ingresos, ¿no? Cuando la va a hacer ahora el nuevo secretario de Hacienda, Arturo Herrera, para el 2020, la tiene que entregar al Congreso en septiembre. Ya Entonces pronto. tiene que considerar estos recortes, este recorte a la carga fiscal de Petróleos Mexicanos. Son 128,000 millones de pesos para 3 años. ¿Cuántos son de los ingresos federales más o menos? No tengo ahorita el dato, seguramente no es más del 10, Del 15%. Pemex hoy por hoy contribuye más o menos con cerca del 20% del presupuesto federal. Entonces, esto digamos, no es tan gravoso, pero en un escenario de desaceleración económica, en donde en teoría hay menos consumo, menos inversión, menos generación de empleos, vas a tener menos ingresos recaudatorios, menos ingresos fiscales. Y además, entonces, cuando no quieres aumentar impuestos, ¿no? exactamente, Claro. no Que tienes no lo una quieren reforma hacer. fiscal. Cierto. Entonces, si le sumas esta desaceleración que va a afectar per se el tema de la recaudación fiscal y además utilizas parte de los recursos que te entrega Pemex, porque así ha sido siempre, que ha sido la caja chica, eso es otro tema más debatible, pues el problema es para las finanzas públicas. Y recordemos que cuando Fitch le bajó la calificación a Petróleos Mexicanos y la puso en sus bonos en grado especulativo, se la bajó al otro día a la deuda mexicana. Y es lo que están temiendo, Es el gran riesgo. que pasen los inversionistas, los bancos de inversión y las calificadoras, es lo que probablemente hagan, porque además las otras dos que no lo tienen en grado especulativo a Pemex, lo tienen en perspectiva negativa, es decir, hay 2 de 3 oportunidades de que en la próxima revisión le recorten la calificación de nueva Ahora, cuenta. en este 80-20 que destacaba doctora Miriam Grunstein, el 20 que queda para refinación es insistir todavía con el tema de Dos Bocas, Dos Bocas, a pesar de todas las opiniones Sí. en contra, ¿no? También es una cuestión, yo creo que psicológica. Yo creo que el presidente quiere su monumento en su estado natal, ¿no? La exploración y la producción no se nota. Me explico, están las plataformas en el mar, los barriles jamás los vemos, ¿no? La refinería es un armatoste, ¿no? Tiene Y se ve quemadores, de la torre todos lados. catalítica, son impresionantes, también son contaminantes como el demonio, no es Claro. algo que yo querría tener, ¿no? Sí, sí, Junto a sobre mi todo. casa, pero sí es una obra de infraestructura muy apantalladora. O sea, cuando uno pasa por Salamanca y ve uno Sí, las es luces, es inevitable ver inevitable aquellas flamas. ver esas flamas y ver esas luces, ¿no? Es muy impresionante. Entonces yo creo que el presidente quiere su monumento casi como de industrialismo soviético, ¿no? Así la gran fabricota, ¿no? De refinados. Y que lo recuerden por ella, ¿no? Claro. Y que esa refinería vaya a producir un barril más barato para los mexicanos, pues es entronizarlo, ¿no? Y aunque nos cueste a No, los mexicanos pero infinidad no tiene lógica económica. No tiene lógica económica, no tiene lógica comercial, no tiene lógica ambiental, no tiene... Si alguien me presentara datos fehacientes, que eso es lo que hay que hacer por el país, yo lo aplaudiría. No es una cuestión fóbica, ¿no? Sí, sí, Pero sí. simplemente el área ambientalmente es muy delicada, Sí. muy, muy y delicada. se va a devastar una Sí, área importante área de importante manglares. de manglares. También estamos en zona de huracanes. Y a los norteamericanos que tienen buenos rompiolas, se les inundan las refinerías en el sur de Texas, pues ¿qué nos va a pasar a nosotros, no? Sin duda. Bueno, pues finalmente para concluir, de una escala del 1 al 10, doctora Miriam Grunstein, Mario Maldonado, ¿qué le pondrían a lo que se conoció hoy del plan de negocios? ¿Qué calificación? Como plan de negocios yo le pondría 3. De plano, reprobado. Mario. Sí. Yo creo que yo también reprobado, y no necesariamente porque tal vez si cancelan la refinería, que son 7,000 millones de dólares, entre 7 o lo doble, pero el gobierno Sí. dice que cerca de 7,000 millones de dólares, no es tan gravoso, es decir, pero como imagen, como mensaje a los inversionistas, a las calificadoras, hubiera sido un muy buen mensaje, no necesariamente porque esos recursos significaran mucho cuando los vas a invertir en exploración y producción.
El problema yo creo que el gobierno no entiende un poco también cómo se juega con los mercados y con los inversionistas, cómo se mandan señales. Entonces, ojalá que Arturo Herrera, de verdad, que creo que habla el lenguaje de los mercados, tenga más injerencia. ¿Por qué no Herrera estuvo? está ahí. ¿Por qué no estuvo en la presentación del plan? Todos nos preguntamos eso. No sé, y se ve su pluma. Se ve su Porque pluma en la- redirigió el dinero hacia exploración y producción y hace unos meses le mandaron a cerrar la boca. Ya me dicen allá que porque no ha sido ratificado. ¿Será Hoy por se eso? lo preguntaron Ya, yo ahí creo en que la, ya- en la yo creo que ya lo comparecencia. ratificó. Hoy lo ratificaron esta Sí, tarde, sí, pero en la sí. mañana todavía no estaba No, ratificado. así es, Tal vez por eso no exactamente, se presentó. Se lo preguntaron hoy y lo único que respondió fue que lo que se había entregado, lo que se presentó, era consistente con le lo que parecía tenía que ser. ¿sí? una Entonces, opinión positiva. obviamente se ve su mano. Pues gracias a los dos, doctora Miriam Gruste, Encantada, especialista encantada, en muchas temas gracias. energéticos, Mario Maldonado. Un gusto, como un gusto siempre. tenerte Salvador, aquí. buenas noches. A los dos, gracias por ayudarnos a Gracias. entender mejor este tema. Muy buenas noches. Buenas noches. Y vámonos.